Hoy vamos a tratar las enfermedades autoinmunitarias. Son aquellas enfermedades en las que los mecanismos inmunológicos, tanto celulares como humorales, desconocen los propios tejidos y reaccionan contra ellos. Si bien no existe una clasificación, se las agrupa a estas enfermedades en dos grandes grupos, como por ejemplo las que afectan a un solo órgano, donde la tiroiditis Hashimoto es, digamos, el paradigma de esta enfermedad, y después una larga lista que iremos viendo a medida que vamos desarrollando las unidades, y las enfermedades que afectan a múltiples órganos, que en la mayoría las vamos a ver en esta clase, y son las que son enfermedades sistémicas, donde el sistema inmunológico se altera de tal manera que todos los órganos sufren alguna consecuencia de esta alteración. El señor Hashimoto descubre por primera vez una tiroiditis que afecta con mayor frecuencia a mujeres alrededor de los 40 años, mucho más frecuente en mujeres que en hombres, y es la causa más frecuente de agrandamiento de la glándula tiroides que produce hipotiroidismo en zonas con yodo, porque en zonas sin yodo es habitual que haya bocio hipotiroideo. Y es la primera enfermedad autoinmunitaria que se describe en un órgano. Lo habitual es que se presente una mujer con un bocio moderado, una mujer más o menos de 40 años, y que presente síntomas y signos de hipotiroidismo. Entonces la palpamos, vemos que hay una glándula aumentada de tamaño, le pedimos un laboratorio, encontramos anticuerpos contra la glándula tiroides, se hace una punción y en la punción se ve una población muy rica en linfocitos, con algunas células que ya veremos qué particularidades tienen. Lo que sí es importante que esta tiroiditis es de riesgo para desarrollar neoplasias primarias de la glándula tiroides, tales como linfomas, carcinoma papilar, tumor de células de Hürtl y carcinoma medular. Hürtl debería ir con mayúsculas. Algunas veces la tiroiditis se opera y se saca una glándula que está aumentada de tamaño, multilobulada, de un aspecto carnoso y de colorido pardo, varía de zonas más oscuras a zonas más claras. Cuando uno observa una imagen panorámica de la glándula tiroides, vemos que los folículos tiroideos están muy disminuidos de tamaño, con el coloide muchas veces tan compactos que parece calcio y en realidad no es así. Es material coloide, tiroglobulina, muy condensada. Y en el intersticio hay un infiltrado inflamatorio mononuclear muy intenso, a tal punto de desarrollar folículos linfoides con centros claros germinativos. Siempre que vemos estas estructuras, acuérdense que son linfocitos de tipo B. Las células del epitelio se tornan medio oncocíticas, digamos, el citoplasma aumenta de tamaño, se torna muy eosinófilo porque son las mitocondrias, aquí están muy desarrolladas. Estas células se llaman células de Hürtl y Ashkenazi. Y aquí vemos el infiltrado inflamatorio bien desarrollado, donde predominan las células plasmáticas y los linfocitos B. Ya entrando al grupo de las enfermedades sistémicas, las primeras que vamos a tratar es el lupus eritematoso sistémico, como es el ejemplo más característico de la enfermedad autoinmunitaria. Dijimos que es multisistémica, que también afecta con mayor frecuencia a mujeres. En general, todas estas enfermedades afectan a mujeres jóvenes entre los 20 y 30 años, una relación 10-1 casi, un varón por cada 10 mujeres. Comienzo agudo o insidioso, después se hace crónica la enfermedad con remisiones y recidivas. Decimos que es sistémica porque afecta a vasos sanguíneos, a los riñones, a la piel, a las articulaciones, a las serosas como pleura, pericardio y peritoneo, al corazón, es muy importante la afección cardíaca en el lupus, al bazo, que aquí no se ve, a pulmones y al sistema nervioso central. Bueno, dentro de los mecanismos fisiopatogénicos intervienen un montón de factores, entre ellos genéticos. Hay personas que tienen antígenos de histocompatibilidad particulares que son más propensos a desarrollar esta enfermedad, como el B8, el DRW2 y el DRW3.
Hay factores ambientales que desencadenan la enfermedad o exacerban la enfermedad a los pacientes que tienen enfermedades autoinmunitarias, como la exposición al sol, algunos fármacos, enfermedades virales, y hormonas. Se supone que puede haber un mecanismo hormonal porque afecta principalmente a mujeres. Esto estimularía a la activación de los linfocitos B, que previa transformación a plasmocitos desencadenaría el desarrollo de numerosos anticuerpos y, por supuesto, acompañando a esto habría un defecto en los linfocitos T reguladores o supresores. Esto hace que es una pérdida de autotolerancia, es decir, no se reconocen como propios los antígenos de histocompatibilidad que presentan en la superficie las células. Entonces, se comportan como antígenos, como elementos extraños, y se empiezan a producir anticuerpos contra esas sustancias y forman inmunocomplejos. Estos inmunocomplejos comienzan a depositarse en distintos sectores, como en los vasos, en los glomérulos, en las membranas sinoviales y en las serosas, produciendo inflamación, principalmente inflamación de todas estas estructuras. Así, en el lupus encontramos numerosos autoanticuerpos, es decir, anticuerpos contra estructuras que son propias nuestras del organismo, ¿no? Como por ejemplo, contra componentes del núcleo, que son los más importantes, del núcleo del citoplasma de las células, contra el ADN, el ARN, histonas, ribosomas, microtúbulos, microfilamentos, contra proteínas de superficie de las células de la sangre, principalmente glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas, y contra proteínas que circulan en el plasma, contra complemento y factores de la coagulación. Y la fisiopatogenia se sintetiza en dos mecanismos de hipersensibilidad y que ya la hemos visto en el práctico de inflamación. Como por ejemplo la hipersensibilidad tipo 2, que es el daño directo producido por los anticuerpos. Esto es responsable de la pancitopenia, es decir, leucopenia, eritropenia y plaquetopenia que tienen los pacientes con lupus. Acá intervienen las inmunoglobulinas G y las inmunoglobulinas M. Por ejemplo, si hay una célula diana, una célula blanco, por ejemplo, un glóbulo blanco, tiene proteínas en las superficies y la inmunoglobulina se une a estas proteínas reaccionando porque las reconoce como antígeno y se desencadenaría la cascada del complemento para destruir esta célula. O bien puede venir un natural killer, este es un mecanismo citotóxico, porque este anticuerpo se unió a esta proteína y esta célula entiende que hay que destruir a esta célula que es el blanco, ¿verdad? Otro mecanismo es la hipersensibilidad tipo 3, es decir, depósitos de complejos inmunes que están circulando. Estos son los antígenos y estos son los anticuerpos. Cuando se unen, forman estos inmunocomplejos que se depositan en los tejidos. Y estos inmunocomplejos vendrían a llamar después al complemento para que se active la destrucción celular o bien servirían de opsonización para los neutrófilos que liberan los gránulos y se produce el mecanismo inflamatorio en los tejidos. Bueno, los anticuerpos reaccionan contra el ADN de doble cadena, se llaman anticuerpos antinucleares o contra una ribonucleoproteína que se llama antígeno Smith, porque Smith es el apellido de la señorita que tuvo lupus y que por primera vez se aísla este antígeno. Anticuerpos antinucleares anti-ADN de doble cadena se determinan con un protozoario que se llama Critidia lucilea y tiene que ser positivo marcando el núcleo y el cinetoplasto, es decir, 2 puntos fosforescentes o un punto fosforescente el cinetoplasto. Las otras formas son negativas. Esto en general da positivo si es lupus, y si no, si los pocos casos negativos, se hace el antígeno Smith, que solamente es positivo en un 30% de los casos. Las otras enfermedades y los otros casos son negativos. Y lo pedimos cuando el anticuerpo antinuclear es negativo. Indica enfermedad grave con probable evolución a nefritis. Y por supuesto, ya como dijimos, una proteína nuclear no histónica. Ustedes siempre relacionan el ADN que se enrosca alrededor de las histonas y hay un montón de proteínas nucleares que no son estas histonas.
Dentro de ellas mencionaremos a las ribonucleoproteínas, que son las que sirven para la síntesis de ribosomas. Por eso daría un patrón moteado en el núcleo de estas células que son, tienen la ribonucleoproteína comportándose como antígeno. También las histonas se comportan como antígenos, pero la coloración da un patrón homogéneo y no sería específica del lupus. Bueno, esto ustedes no lo tienen que aprender, lo tienen que pensar y razonar. Fíjense que hay un montón de antígenos que son estructuras nucleares. La enfermedad, el lupus, por ejemplo, son estas dos que dijimos. Las histonas pueden ser del lupus, de la esclerodermia o de la artritis reumatoidea. De la esclerodermia sí tiene dos más específicos que ya los vamos a ver. Y este es el patrón de inmunofluorescencia, la imagen que hemos visto recién. Bueno, anteriormente se hacía in vitro una prueba que era la confrontación de algunas células de la sangre con el plasma del paciente. Y entonces se veían cuerpos LE, cuerpos del lupus eritematoso, o células LE con fragmentos del núcleo alterado. Pero esto aparece in vitro en el lupus agudo, en el 70-80% de los pacientes, pero aparecen un montón de enfermedades, inclusive enfermedades no autoinmunitarias, y es totalmente inespecífica. En vivo, en un paciente con lupus, lo podemos observar en médula ósea o en exudados inflamatorios. Las alteraciones morfológicas que vemos en los vasos es una vasculitis de arterias de pequeño calibre, arteriolas y capilares. Y la necrosis que se presenta es necrosis fibrinoide, y aquí también hay leucocitoclasia, que son la presencia de fragmentos nucleares propias del lupus, que se le llama fenómeno LE. Acuérdense que necrosis fibrinoide también hay en la hipertensión arterial maligna. La Sociedad Internacional de Nefrología y la Sociedad de Patología Renal hace una clasificación de la nefritis lúpica y la acomoda en distintas clases que varían desde la clase 1, que es la menos frecuente, a la clase 6, que es también poco frecuente, pero es una de las formas más graves. Por suerte no es la más frecuente, sino que la más frecuente es la proliferativa difusa, que afecta a un 45 o un 50% de los pacientes. Entonces vemos en la glomerulonefritis proliferativa difusa esta proliferación en semiluna del epitelio de la cápsula de Bowman. Lo vamos a ver bien cuando estudiemos patología renal. Los capilares se engrosan tanto que se asemejan a una asa de alambre, es decir, a una manija. Una asa es una manija de un jarro, por ejemplo, y aparecen trombos hialinos. Estas son las características típicas de el riñón afectado por lupus eritematoso. Por supuesto, estas son diferencias morfológicas que nosotros vamos a aprender más adelante. Pero cuando proliferan difusamente los componentes del glomérulo, podemos estar en presencia de un lupus. Los depósitos de los inmunocomplejos en el capilar del riñón glomerular aparece, esta es la membrana basal, y aparecen de localización subendotelial. Esto es una célula endotelial, esto es citoplasma del endotelio, y todas estas partecitas que ustedes ven acá de color negro oscuro son los depósitos de los inmunocomplejos. Por lo tanto, están entre el citoplasma de la célula endotelial y la membrana basal glomerular. Estos que ustedes ven acá son los pedicelos de los podocitos.